Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, espero no hacer saltos mortales para poner juntas 2 o 3 ideas que quiero comentarles el día de hoy, que me parecen muy bellas, 2 o 3 riquezas que nos concede, que nos regala hoy la liturgia de la palabra. Quiero comenzar con un brevísimo comentario a la lectura que hoy los sacerdotes rezamos en el breviario y que es de San Juan de la Cruz. Normalmente nosotros tenemos 2 lecturas en el breviario, lecturas un poco más amplias, una de la Sagrada Escritura y otra de los padres de la Iglesia o de los santos fundadores o de los grandes místicos o del magisterio de la Iglesia, de los papas. Y en fiestas como hoy, San Juan de la Cruz, lo normal es que la Iglesia nos regale el recuerdo de algún texto particularmente importante del santo. Hoy nos regala uno precioso. Nos hace San Juan de la Cruz una comparación de las riquezas de Dios, los tesoros de Dios que se nos dan en Cristo. Y él dice que son como senos de una mina que los tenemos que excavar para sacar de ahí las pepitas de oro. Y pone una condición: lograr eso, dice San Juan de la Cruz, implica pasar por la puerta estrecha de la cruz. Esto es una constatación. No sé si todos y cada uno de nosotros hayamos tenido experiencia, pero cuando uno pasa por un periodo de sufrimiento, el que sea, entiende uno muchas cosas. Y puede ser sufrimiento moral, puede ser sufrimiento psicológico, puede ser sufrimiento político, civil, pueden ser muchas índoles de sufrimiento. Como que el sufrimiento va abriendo en nuestra alma capacidades para entender las cosas más y mejor, sea a nivel puramente humano, sea, como dice San Juan de la Cruz, a nivel espiritual. No le tengamos miedo al sufrimiento, queridos hermanos. No le tengamos miedo a la cruz de Cristo, porque realiza en nuestras almas un trabajo de purificación muy importante que finalmente es solo para nuestro bien. Dios no permite purificaciones en nuestra vida que sean solo para fastidiarnos, solo para molestarnos, solo para hacernos mal. Impensable. Lo digo porque a veces me he encontrado personas que no entienden o no han entendido hasta ese momento por qué les ha tocado sufrir cosas en su familia, cosas incluso que nadie notaba. ¿Por qué tiene que llevar a cuestas aspectos de su personalidad que les hacen sufrir mucho? Por ejemplo, timidez,
Por ejemplo, orgullo. Soy un orgulloso, soy un exaltado, paso a la violencia y me cuesta tanto porque me meto en problemas. En fin, cada quien tiene sus propios límites a nivel de personalidad, pero algunos sufren mucho con su personalidad, llevan su personalidad a cuestas. No digamos ya el sufrimiento físico. ¿Cuántas personas Dios las señala con muchos sufrimientos físicos desde niños, desde jóvenes, a través de enfermedades, de accidentes, de dolores, de padecimientos? Algunos finalmente tienen de todo. Hay almas tremendamente probadas por Dios. Yo he conocido algunas que de verdad, para donde uno quiera voltear en sus vidas y en las cosas que uno conoce, se encuentra con la cruz de Cristo. Pregunta, ¿es una desgracia? ¿Hay que rechazarla? ¿Hay que mirar para otro lado? ¿O más bien hay que abrazarla? La sugerencia de San Juan de la Cruz es: abrázala. Abraza la cruz que Dios permite en tu vida, porque esa cruz es la puerta estrecha que te puede llevar, que te quiere llevar a entender y a saborear los tesoros de Dios. Qué misterio para nosotros seres humanos, pero si Jesucristo nos trajo la salvación a través de su cruz, pues no será tan mala, digo yo. No será tan caótica ni tan horrible si ella nos trae la salvación. Lo que nos duele es que esa salvación, esa cruz, se hinque, se encaje en nuestra vida en los momentos cuando nadie lo espera y nadie lo quiere. Yo no conozco, creo no conocer ninguna persona que diga, sí, me llegó el sufrimiento cuando tenía que llegarme y yo lo estaba esperando. A todos nos parece que nos llega fuera de tiempo, a todos nos parece que llega antes de lo que debería, a todos nos parece que tarda más de lo que debería tardar. El sufrimiento a nadie le acomoda. El Padre Pío tiene también una expresión muy linda sobre esa purificación que Dios permite en las almas a través de su personalidad, sus límites, su temperamento, su modo de ser, eso que nos cuesta tanto. Esa era la primera reflexión que quería compartir. La segunda es que trae hoy la primera lectura una expresión para mí muy enigmática. Estoy seguro que la han escuchado todos, la hemos escuchado, pero a mí no deja de resultarme muy enigmática. Dice así a propósito de Elías. Dice: que una de las finalidades de la venida de Elías, menciona 3 o 4, una de ellas es para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. ¿No nos parece lo más obvio? ¿De qué está hablando la Escritura? ¿Acaso de las así llamadas luchas generacionales? Es que el paso del tiempo abre una brecha cada vez más profunda y más honda entre las generaciones, padres e hijos. En otro lugar dice volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Casi como si hubiera una especie de defecto en la naturaleza, por lo cual hay una brecha entre padres e hijos. A mí siempre esta expresión me ha sacudido un poco. Además, yo tuve una relación muy linda y muy normal y muy llana con mis padres, y lo que veía en torno así era o así parecía.
Y entonces me cuesta entender qué pasa entre padres e hijos, entre hijos y padres. Tenemos que pedirle a Dios y analizar y observar, porque si pasa entre padres e hijos, presumo que pase entre superiores y súbditos, súbditos y superiores. ¿Qué pasa entre padres e hijos que Elías tuvo que venir a hacer que el corazón de los padres se volviera hacia sus hijos? Yo creo que hoy esta brecha tiene unas banderas terroríficas, diabólicas, como el aborto, un pecado gravísimo donde una madre ve a su propio hijo como enemigo de su felicidad, enemigo de su ser, enemigo de su salud, enemigo de su bienestar. Tenemos que pedirle a Dios que se vuelva el corazón de los padres hacia los hijos. Termino, tercera reflexión. Dice hoy el Evangelio que los discípulos preguntaron a Jesús cuando tenía que venir Elías, pero no se atreven a decirlo como pregunta suya. ¿Por qué dicen los escribas que tiene que venir Elías? Cuando mi mamá quería decir una vulgaridad así levecita, citaba a alguna tía o a su abuelita. Aquí los apóstoles parecen hacer lo mismo. ¿Por qué dicen los escribas que tiene que venir Elías? ¿Y por qué? Porque estaba en el aire que Elías había ya vuelto. No Elías, no existe la reencarnación, pero sí Juan Bautista era una nueva figura de Elías, que vino a hacer eso, entre otras cosas, a convertir el corazón de los padres hacia los hijos. Y entonces, dice Jesús, ya vino Elías y no lo entendieron otra vez. Lo van a seguir esperando porque no lo entendieron, como no entendieron que venía el Mesías mismo. Y dice, del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Es decir, tampoco a mí me van a reconocer. Imagínense lo que significó en el corazón de Jesús. Vamos a poner en su corazón humano el tener la conciencia y la certeza de que su pueblo no lo iba a reconocer, no lo iba a aceptar, lo iba a rechazar y lo iba a crucificar. Qué sufrimiento, qué desgarrón en su alma. Y por otro lado, qué libertad seguirse entregando a su pueblo en parábolas, en milagros, en enseñanzas, en acompañamiento, sabiendo que no lo iban a entender, que no lo iban a acoger. Tenemos que pedirle a Dios, son misterios de la acción de Dios en la historia, en nuestras vidas a veces, en nuestras instituciones, en nuestra congregación. ¿Cuántas veces aparece esta sombra de la cruz que nos asusta a todos, que nos hace correr a todos? Y sin embargo, que es el paso misterioso, sacrosanto de Dios que quiere llevarnos a nuevos niveles de conocimiento de Él y de amor a Él. Abrámosle pues nuestro corazón hoy a Dios e invoquemos a San Juan de la Cruz. Si Él hizo la gran experiencia de encontrar vetas de oro en los misterios de Dios a través de la humanidad de Cristo y de la cruz, que nos enseñe a no escapar de la cruz, sino abrirle nuestro corazón a abrazarla con amor y con confianza, porque la cruz nos trae muchas bendiciones. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.